Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. A la orden. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo dice el verso 16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Volvamos a leer todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pueden sentar. Venimos manejando una serie que se llama Amenazas contra la Iglesia. Y hoy vamos a tratar entre esas amenazas una que es muy, pero muy delicada. Se llaman fenómenos religiosos. Así se llama el tema que vamos a tratar hoy, fenómenos religiosos. Comencemos por preguntarnos qué es un fenómeno. Algo que no es normal. No sé de los ancianos acá. Creo que los jóvenes ya hoy no, en el diccionario que les vendieron a ellos, no guardaron esa palabrita fenómeno. Entonces, cuando yo era niño, se llamaba en las familias, ay, la familia tal, en su familia hubo un fenómeno. Ustedes nunca han oído decir eso, ¿verdad? Así lo han oído. ¿Y cómo era el fenómeno? Feo no, porque pues entonces yo soy un fenómeno. Yo me miro en el espejo y digo, la carita que me tocó. Pobrecita Mercedes. No, era alguien que traía algún problema, alguna malformación. A eso le llamaban fenómeno. Cuando hablamos de las religiones o de la religión, hablamos que los fenómenos o el fenómeno en la religión se da porque, siendo que todo parte del arca de Noé. Acuérdense en que todas las religiones que habían, el día del diluvio se acabaron todas. Entonces solo quedó una familia que tenía un solo pensamiento con respecto a Dios. ¿Ya? ¿Que era quién? Noé y su familia. Ellos se salvaron porque le creyeron ¿a quién? Al único Dios. Pero después de ahí comienzan a surgir una cantidad de religiones y cuando menos piensan, el mundo tiene cualquier cantidad. En Colombia creo que hay más de 5,000. Hablan de que es un fenómeno que se está dando. O sea, porque no es normal que la gente teniendo el pensamiento de Dios surjan tantas religiones. Eso es un fenómeno. Pero las expresiones de cada una de ellas, su forma de hacer el culto, de adorar, de sentir, de actuar, eso también es un fenómeno. Y esas cosas son de alguna manera una amenaza para la iglesia. ¿Por qué son una amenaza? Porque muchas veces los cristianos no tenemos en cuenta lo que está escrito en la carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 16. Tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina cristiana es en sí lo que está escrito en el Evangelio. La iglesia habla de doctrinas fundamentales.
Y uno escucha en la iglesia que muchos dicen se necesita enseñar las doctrinas fundamentales. Pero la gran verdad es que el concepto de doctrinas fundamentales es el resultado del exégesis, de la corriente de pensamiento que maneja la iglesia. Pero solo hay una doctrina, que es la doctrina del evangelio. Por eso Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la. Es un singular, no es un plural, es un singular. Y también hemos de tener en cuenta que cuando el apóstol dice: si alguien viene a vosotros con una ¿qué? Doctrina diferente a la que ustedes han aprendido, a la doctrina de Cristo, dice: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, para que no os hagáis partícipes de sus malas obras. Qué importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, en el último tiempo, en razón al surgimiento de tantas corrientes relacionadas con el pensamiento de Dios, de la vida, del universo, pues muchos cristianos pueden llegar a ser víctimas en razón a que no tienen cuidado de ello. Pablo escribe en su capítulo 6 y dice en el verso 20: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos que se desviaron de la fe. En el tiempo de Pablo también, como todo a lo largo de la historia, han surgido corrientes que buscan influenciar a la iglesia en el sentido de cambiar de rumbo, de pensamiento. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, ahora el evangelio científico. O tenemos, por ejemplo, ahora la teología de la liberación. Así que si ustedes van e investigan qué hicieron hoy en el culto de la corriente que maneja la teología de liberación, seguramente que leerán un pedacito del evangelio y lo aplicarán a la política, buscando la justicia social, independientemente de los medios que se tengan que agotar para alcanzar el fin. O sea, son pensamientos maquiavélicos, ¿es? ¿Sí? Que decía que el fin justifica los medios. Si hay que matar, hay que hacerlo. Y si hay que quitarle al que tiene, hay que hacerlo. Porque la idea es la justicia social, que entre otras cosas en este tiempo está haciendo mucha carrera ese cuento de las desigualdades. Y los que hablan se ponen zapaticos hasta de 4,5 millones y están con los pobres. Con los pobres. Entonces, si usted mira todo eso, cuando lo traemos al campo de lo que es la fe cristiana, desde el punto religioso, no político, sino religioso, hace que muchos creyentes en un momento dado lleguen a pensar de que como están o donde están equivocados. Tenemos diferentes corrientes como el mesianismo moderno, tenemos una cantidad de religiones que dejan mucho que desear, y pues todos toman partida de la Biblia, aplicándola e interpretándola acorde a la escuela de pensamiento, que si creo que para algunos no es extraño, para otros sí, pero hay una escuela que es futurista, hay otra escuela que es preterista, hay otra escuela que es histórica, hay otra escuela que es alegórica, hay otra escuela que es literal. Y en razón a ello, interpretan y le dan de alguna manera un viraje a lo que en sí es el cristianismo. Y ahí la razón por la cual usted sale y ve iglesias por toda parte. Pregúnteles, y aunque el principio es Cristo, el fin es otra cosa. Y por eso es que estamos diciendo que el fenómeno religioso
es una amenaza contra la iglesia. Porque un creyente que no tiene conocimiento pleno de lo que es nuestra doctrina puede ser influenciado y terminar en otra tienda. Y ahí la razón por la cual usted encuentra a alguien que venía a la iglesia y ahora está con los testigos de Jehová, o está con los mormones, o está en la iglesia, en el partido Mira, que eso no es iglesia, eso es un partido, es un movimiento político que disfrazan con Jesucristo y la profecía un partido político. Ya están los de Creciendo en Gracia, que ya Jesucristo no es hombre sino una mujer. Y el asunto es que se sientan a hablarle a la gente y toman versículos aislados, hacen una mala exégesis, una mala interpretación, y el que es ingenuo dice: pero es que me mostró por la palabra de Dios. Le pasa lo que le sucedió a un hombre que a causa de una decepción amorosa sintió deseos de suicidarse y dijo: pero antes de suicidarme voy a leer lo que dice la Biblia. Y abrió un pasaje y entonces leyó el pasaje que Jesús dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y se suicidó. Aunque suena como algo curioso, pero he ahí la razón por la cual muchos se pueden equivocar en el camino por una mala interpretación. ¿Ya? Ojalá que no le vaya a pasar a usted semejante cosa. Entonces, si usted se pone a analizar todo ello, encuentra iglesias para todos los gustos. Iglesias donde Jesucristo no es el primero, sino los milagros. Entonces tienen una programación. Martes, día de milagros, estará el apóstol o el profeta. Viernes, el día de la profecía. Entonces todos corren a que les digan la profecía. Y la gente incauta cree. Lo más preocupante es que hasta dentro de la iglesia hay creyentes que están en condiciones de creer todas esas cosas y que escapan a la verdad del evangelio. Porque el día de los milagros no es el martes. El día de los milagros es hoy, mañana, pasado mañana, porque Jesucristo no tiene el problema que tiene usted y que tengo yo. Yo tengo todo este día copado. Desde las 7 de la mañana estoy trabajando, atendiendo gente. Termino y tengo que ponerme a grabar perlas. Termino y tengo que ponerme a atender a una familia que viene desde lejos con una necesidad muy grande y no sabemos qué más pase. Entonces yo no puedo hacer todo a la vez porque soy limitado. Pero el Dios nuestro no tiene ese problema. Sin embargo, las personas que no saben dónde están parados, no saben establecer la diferencia. ¿Cómo así que solamente el día viernes es el día de la prosperidad? ¿Cómo así que solo el miércoles tengo que llevar el pañuelo para que me lo bendigan, me lo unjan allá? ¿Cómo así que solo el sábado es el día donde llevo la rosa y entonces eso me trae buena suerte? Y se convierten los cristianos en plenos supersticiosos. Mire, hermano, por eso ese fenómeno religioso es muy peligroso para la iglesia. Porque hoy en día las iglesias ya no se congregan tanto para oír el evangelio, sino para participar de un show. Usted ve ya luces que cambian, ¿no? Y las niñas que danzan y hacen, es un show completo. Y enseguida venga que le voy a bendecir la camisa. Pero no hablen contra el pecado. No escuchan llamado a la santidad. No escuchan llamado a la obediencia. No escuchan un llamado a cambio de vida, a un encuentro personal con Cristo, a reconocer la obra de Jesucristo. Eso no.
Y la gente llena en esos escenarios. Y hasta algunos cristianos le dicen a uno: oiga, pastor, ¿por qué en la iglesia de no sé dónde asisten 5,000? ¿Y por qué en la iglesia de no sé dónde asisten 3,000? Y aquí no asistimos casi gente. Porque añoran las cebollas de Egipto y no quieren una patria firme. Usted y yo debemos de aprender a establecer la diferencia. Entre esos fenómenos encontramos interrogantes tales como: hermano, ¿cómo me va a decir que allá no es la iglesia de Dios y allá creen en la misma Biblia y reciben el Espíritu Santo y son bautizados en el nombre de Jesucristo, lo mismo que nosotros? Pero pregunten a ver cómo comienza todo. La serpiente tuvo una relación sexual con Eva y entonces nació Caín. No saben establecer la diferencia. ¿Ah? Estaba mirando yo una explicación de un rabino que me dio hasta risa. Dije: no, si ese es rabino, yo soy más que rabón. Estaba explicando, le hacen una pregunta: rabino, ¿por qué les da tanta risa? ¿Está mal dicho? Le han hecho una pregunta: ¿cuáles son los hijos de Dios que se enamoraron de las hijas de los hombres? Entonces él comienza a explicarle: fueron 2 ángeles que vinieron del cielo y se enamoraron de las mujeres de la tierra y les engendraron hijos. Y entonces, ¿dónde está todo el contexto bíblico? Que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, que los ángeles son asexuales. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Así que los ángeles no se reproducen. Si fueron creados 1,000, son 1,000 y no serán más, porque ellos no se reproducen. La única especie que tiene conciencia, que se puede reproducir, somos los seres humanos. Usted recordará cuando Jesús es interrogado por un saduceo que, para tentarle, le cuenta una historia. Señor, en la antigüedad hubo un hombre que se casó con una mujer, porque en ese tiempo los saduceos todavía pensaban que el matrimonio era hombre con mujer, no como hoy, ¿no? Se casó con una mujer y no dejó hijos. La norma es que el hermano que le sigue debe de casarse con ella, y el muchacho primero que nazca va a heredar los bienes del que se murió, porque esa era la filosofía. Pero sucedió que se murió el segundo, se murió el tercero, se murió el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el séptimo. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Jesús le dijo: necio, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque es que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos, seres asexuales. Y el rabino aquel diciendo que los ángeles podían engendrar en las mujeres. Y ahí está la gente creyendo, colocándose la gorra negra, porque así es como se vive el verdadero evangelio. Y pentecostales corriendo para allá. ¿Y dónde estamos, pues? ¿Cuál es el cuidado que se tiene de la doctrina? Hermano, no se deje enredar por argumentos. El argumento único, válido, serio y real de verdad es lo que Dios dice en su palabra. Nunca se puede tomar un texto para malinterpretarlo. Hay que interpretarlo a la luz del contexto. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Yo sé que está que lo hace.
Hermano, pero es que yo no sé. Aquí en la iglesia uno no ve lo que ven otras iglesias. ¿Y que ven otras iglesias? Milagros, hermano. Milagros. Y le cuentan a uno los milagros. Lo que pasa es que no me han preguntado a mí cómo se hacen esos milagros. Yo sí les digo cómo se hace. A un amigo mío, pastor, llegaron dos tipos de discípulos de la teología de la prosperidad. Y al ver que el grupito eran unos 15 o 20 hermanos, le dijo: oiga, pastor, ¿usted va a aguantar mucha hambre aquí? Le digo: no, Dios ha visto por mí. No, pero usted tiene derecho a prosperar. Nosotros sabemos cómo le hacemos crecer su iglesia. Digo: sí, ¿cómo? Dijo: vea, convoque para el viernes el culto de los milagros. Nosotros venimos en silla de ruedas, nos entran ahí y hacemos que nos ubiquen ahí. Y cuando llega el tiempo de la oración por el milagro, oran y nosotros nos levantamos y esto se le va a llenar. El pastor se quedó aterrado. Pero ¿cómo puedes? Y por ahí estaba mirando a un caballero muy famoso en la red, que una cristiana con valores cristianos se fue para retarlo a él allá, para hacerle saber a la gente que lo que él estaba haciendo era mentira. Entonces el tipo comenzó a tocar a la gente y desmayarse, todo el mundo desmayarse. Cuando llegó donde ella, le dijo: usted a mí no me va a manipular, lo que usted hace es mentiras. Lo frenteó y no fue capaz de hacerle nada. Pero la gente cree cualquier cosa porque quieren experimentar, hacer el show. Hermano, el evangelio no es un show. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Si alguien quiere tener un encuentro personal con Dios, debe de creer a Dios a través del evangelio. Usted verá si lo alaba, hermano. El cristiano no puede dejarse llevar del pensamiento de esa corriente de los milagros, porque el cristiano no está llamado a seguir milagros o milagreros, ¿no? Porque entre otras cosas, aunque se haga el milagro, el intérprete de la Biblia tiene que saber la procedencia del milagro. No es lo mismo que la señorita aquí venga y me diga: hermano Carlos, tenga 30,000 pesos, Dios me bendijo esta semana y quiero compartir para que se coma un almuerzo. Otra cosa es que el narcotraficante venga y me diga: aquí hay 1,000,000 para que por favor ore por mí para que me siga yendo bien en el tráfico. Es plata, pero la procedencia es. Cuando usted lee en el libro del Éxodo los milagros que hizo Moisés, eran de origen divino. Pero ¿qué hacían los agoreros y hechiceros de Egipto? Lo mismo. ¿Y qué era lo que buscaba Satanás? Hacerle ver a los egipcios y al mismo faraón de que no había ninguna diferencia entre lo que presentaba Moisés y lo que presentaban los agoreros. Finalidad: que no se dejaran creer del cuento de Moisés. Solo que cuando llegó el momento de los piojos, eso sí no lo pudieron hacer ellos, porque Dios de alguna manera mostrará que es diferente. Y créame, hermano, que pueden haber cualquier cantidad de corrientes y milagros y milagreros y profecías y revelaciones y visiones y sueños, todo lo que quiera. Pero hay una cosa que la iglesia debe tener en cuenta: tenemos la palabra profética. No coma cuento, coma palabra. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Alaben al autor de la palabra, al que nos habla por la palabra. Pero si es que todo lo hacen, hermano, idéntico como nosotros.
Lea segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Léalo. Léalo. Le estoy diciendo que lo lea. Es de verdad. Yo no estoy charlando. Es de verdad. Lea. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis en el sentido de que el Señor vendrá ni por espíritu ni por carta, así fuera de nuestra propia mano. Dice Pablo, porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que para enredar a la gente utilizará todo lo habido y por haber, tanto que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar ¿por quién? Por Dios. Léalo en Apocalipsis 13, del versículo 11 a terminar ese capítulo, cuando habla del sistema religioso de la bestia cordero. Hará señales, maravillas y milagros. ¿Cómo será que pondrá a hablar a una imagen, un cuadro? Colocaron aquí una vitela, aquí, yo qué sé, 60 por 1 metro. La vitela es ahí, pintada a mano. Un excelente pintor lo dibujó al óleo. Y esa imagen va a hablar. Hoy la gente cree, el perro alza la pata en una pared, apareció la Virgen María. Pues ¿cómo irá a ser en aquel tiempo cuando vean una vitela diciéndole a la gente: todo el que no adore a la imagen de la bestia que sufrió la herida de muerte y vivió, que muera? Dice que hará todo lo que sea posible para, con sus señales, maravillas y milagros, engañar a la gente. Y acuérdese que lo más parecido a lo verdadero es lo falso. Por eso es que el Espíritu Santo dice hoy: tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Deje de creer tanto cuento que una señora fue al cielo y fue al infierno y tuvo una revelación y vio no sé quién en el infierno y no sé a quién es. Eso es mentira. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y quiere saber más? ¿Y quiere profundizar más? El cielo es un proyecto divino. ¿Lo escuchó? Y el infierno es un proyecto divino. No es una realidad ahora, porque nadie ha subido y nadie ha ido al infierno. El infierno está preparado para el demonio y sus ángeles. Y los demonios y sus ángeles no han sido todavía juzgados. Por eso están en ciertos lugares de prisión reservados para el juicio del gran día. Por eso hay unos que llenan el espacio, otros que afectan los océanos, otros que producen tragedias en las familias, otros que afectan los bosques. Lea Daniel capítulo 11 y verá. Cuando Daniel hace la oración, dice que el príncipe de Persia se le opuso y tuvo que venir alguien a ayudarle. Y él viene y le dice a Daniel: varón muy amado, he venido a traerte el mensaje, pero después que me vaya tengo que irme a luchar contra el príncipe de Grecia también, otro demonio. Entonces es importante que tengamos en cuenta, establezcamos la diferencia. El diablo utilizará lo que sea, pero si usted deja de creer tanta bobada y crea la palabra de Dios, no va a tener pierde. Hermano, el mapa para el peregrino en este desierto se llama la palabra. Y hay una voz que habla en lo más profundo de nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo, que nos ha de hacer saber el camino que hemos de seguir. Pero cuando los cristianos dejan de leer la palabra para creer en la visión. Hermano, yo tuve anoche una visión. ¿Y qué fue lo que vio, hermano? Vi una lucecita verdecita, rojita y amarillita. Yo creo que ahí estaba la Santísima Trinidad. Pastor le dijo: no, pilas.
Es un semáforo, no se lo vaya a pasar el amarillo. No, hay que aprender. Jesús no dijo: el que cree en mí, como se le ocurrió al filósofo, al soñoliento, al teólogo, al pastor. No, Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. Cuando tú crees a Dios, como dice la Escritura, se libera de tantos prejuicios y se vacuna contra tantos fenómenos que lo único que busca es hacer daño a la obra de Dios. Entonces hoy tenemos milagros por toda parte. Que cómo le parece que Julano fue a Monserrate y que tenía un problema en la rodilla y hizo una promesa, llevó 100,000 pesos que mendigó por las calles, se los depositó allá y el tipo bajó sano. ¿Será cierto? Yo puedo creer que sí, pero hay que preguntar es: ¿quién hizo el milagro? ¿O no? Claro, yo tengo que preguntar el origen. Porque si yo voy ante un ídolo y el ídolo me sana a mí la enfermedad, no fue Dios, porque Dios nunca se contradice y Él condena la idolatría y condena a quien se postra, a quien adora, a quien hace. No puede ser que lo que Dios condene ahora lo apruebe, ¿o sí? Dios dice: no tendrás dioses ajenos, punto. Léalo y verá. No termina con coma, nada de eso, punto. No discuta, no cuestione, es la verdad y ya. Aleluya. Entonces, ¿por qué digo yo que es un fenómeno? Que los fenómenos afectan a la iglesia, al cristianismo de hoy. Pues porque los creyentes somos muy dados a creer cosas fantásticas. No es lo mismo que se le diga a una persona: venga, vea, si usted tiene problemas económicos, venga aquí, haga la siembra de 100,000 y te vas a llevar 10,000 millones. Y la gente en su necesidad van y hacen la siembra. Y hasta puede ser que resultan con plata. Pero dígales que dejen el adulterio. Dígale que dejen la fornicación. Dígale que dejen de adorar ídolos. Dígale que dejen, que adoren al verdadero Dios. A ver qué dicen ellos. Ay, yo no me voy a volver en eso, no. ¿Cómo me volver yo evangélico? No, yo no. Porque la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Quieren llamarse cristianos, vivir de cualquier manera, aliviar de alguna forma la culpabilidad de la conciencia, poniéndose en unos vestidos como Adán y Eva, de hojas de higuera que no sirven para nada. Aquí lo que se necesita es vestirnos de la armadura de Dios. Eso es lo que necesitamos aquí. Que antes de estar pensando en evadir nuestros compromisos, nuestras responsabilidades delante de Dios, más bien asumamos y digamos: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Siempre habrán ofertas, siempre las han habido, siempre las habrán. Aquella vez que Jesús habló que Él era el pan de vida, la gente no le gustó para nada. Y no puede ser que este tipo coma carne humana y que ahora nos diga que nos tenemos que comer su cuerpo, su carne. No, eso está fuera del contexto. Nosotros no somos ningunos caníbales. Camine y larguémonos. Y se fueron yendo uno tras otro, uno tras otro. Y de pronto los discípulos dicen: oye, Señor, se acabó la iglesia, se fueron todos. ¿Quieren irse ustedes también? Porque Dios no necesita a nadie. ¿Escuchó eso? Si yo me muero, Dios levanta 20,000 mejores que yo. Y si usted se muere o se rebela o se divide o se vuelve pagano o idólatra, eso a Dios no lo afecta. Quien se afecta es usted, porque Dios es Dios con usted, es Dios sin usted. Crea o no crea, Él sigue siendo Dios.
Yo quiero que alaben al que nunca cambia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Entonces yo sí les recomiendo, dejen de dejarse llevar. Hay cristianos que dejan de venir a culto por ver a Enlace. Enlace. Venga, hermano, no, yo no voy a culto, pero es que veo unos programas tan lindos en Enlace. Entonces un día me senté yo a mirar Enlace y un tipo hablando allá: venga, le calzo la muela, el Espíritu Santo se la arregla con oro de 80 quilates. ¿A dónde hay 80 quilates de oro? Pero como la gente no cree a Dios sino a la basura, entonces se vuelven creyentes y se dejan explotar. No puede ser así, que una persona que tiene a Dios, tiene la palabra en su mano, el código divino, esté creyendo tanta tontería hoy. Creamos a Dios y seremos salvos. Creamos a su palabra y andaremos seguros. Gloria a Dios. No, que es que allí se levantó un profeta y que allá se levantó un visionario y que allá se levantó uno que tiene tantas revelaciones que hasta se reveló. Pues déjelo que él siga por allá. Yo sigo creyendo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual las 6 vienen a atender, porque ella os alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Y para que eso se dé, yo tengo que abrir de par en par el corazón, para que no sean los sueños, ni las visiones, ni las profecías, ni los milagros, ni las revelaciones, ni las traslaciones, ni los escapes en cuerpo astral los que llenan mi vida, sino que sea el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, la verdad escrita, que es la que hace que se haga en mí el verdadero milagro que la gente tanto reclama. Gloria a Dios. Vea, si alguien quiere dejarse mover por un milagro, levante la cabeza y diga: el milagro más grande soy yo. Porque para usted estar aquí es un milagro. Usted le ganó a más de 50 millones en la carrera por venir a las vacaciones aquí. 50 millones salieron corriendo: yo quiero ir a Colombia, quiero conocer a Bogotá, yo quiero irme. Y solo uno llegó. Se llamó Carlos. Qué pinchado. Pero eso se lo debo a uno que en su programa bendito hizo posible que yo llegara hasta este día. ¿Recuerdas al niño? Bueno, estudiantes, hoy hay una investigación muy interesante y van a comenzar a escribir. Pero ustedes van a investigar. Por favor, coloquen las 7 maravillas del mundo antiguo. Todos escribían: los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Roas, el templo de la gran diosa Diana, la muralla china. Estaban escribiendo todo. Y el profesor mira que hay un niño que está ahí pensando. Y él piensa que el muchacho no está pensando. Él dice: ese muchacho no hace la tarea, es un rebelde, no quiere obedecer. ¿Qué pensaría el profesor? Al ver que el niño no hace nada, le pregunta: ¿y usted por qué no hace nada? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no hace algo? Dice: ay, profe, es que hay tantas maravillas. ¿Como cuáles? Y dijo: poder ver, poder oír, poder caminar, poder sentir, poder amar. Ellos haciéndole honor a un ladrillo sobre otro, y el muchacho pensando en las maravillas que Dios ha hecho. Bendito sea Dios. Escuche, la iglesia no sigue milagros, no sigue señales. Según dice el evangelista Marcos, es totalmente contrario. Y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen en mi nombre. Pero primero hay que creer. Y primero hay que bautizarse, porque él dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y una vez que sea salvo,
entonces hay unas señales que le siguen. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera. Eso es un fenómeno sobrenatural. Hablarán nuevas. Eso es un fenómeno sobrenatural. Porque para que la gente pueda hablar otro idioma tiene que hacer 5 o más años por allá estudiando en la academia. Pero un analfabeta que solamente sabe de ser frijoles, aguacate, yuca, papa, ahora resultó hablando aquí en hebreo, en griego, en latín, en alemán, en marroquí. ¿Y cómo fue? ¿De qué manera? La Universidad del Espíritu Santo se hizo presente en la vida de ese hombre. Es una manifestación ¿qué? Sobrenatural. Y lo lindo es que Él está aquí esta mañana para hacer obras sobrenaturales en medio de su pueblo. No para que el pueblo siga, sino porque esas señales siguen a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas, y sobre los enfermos pondrán sus manos. Este es el Cristo que yo predico. Por eso, no siga tantas cosas, ni se deje afectar de todo lo que la gente dice. Recuerdo que un día habían unos señores que se rapan la cabeza y se dejan una colita atrás y hacen unos circos con unas panderetas, unos ruidos, cantando. Y tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos y me dijo: es que ustedes comen cosas inmundas. ¿Y como cuál? Y yo: carne. ¿Y qué malo tiene comer carne? Digo, se descompone en el organismo. Y cuando te comes las lechugas, ¿qué? La gente no sabe establecer la diferencia. Por eso fue que Jesús dijo: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Porque todo lo que entra va ¿a dónde? Usted verá si lo lleva compuesto o descompuesto, pero va porque va. Pero la ignorancia de la gente, el desconocimiento de la palabra, el desconocimiento de la sana doctrina, los llevan a creer cualquier cosa. Pues yo los motivo para que crean en uno que murió, que resucitó, que está vivo y que está aquí. Es mi Dios, es nuestro Dios. Viene otra vez. Él sí puede encauzarlo por senderos de vida. Aleluya. Y si está perdido, Él es el camino. Seguro que sí. Por eso la mejor manera de vivir el cristianismo es teniendo cuidado de la doctrina y cuidándonos nosotros mismos. Porque uno se pone por ocioso y termina embarcado. Y si no, hable con nuestra amiga Eva. Todos los árboles con frutos habidos y por haber. ¿Sería que no podía ir a mirar y contemplar la belleza de una guanábana colgando? ¿Una papaya? ¿No podría ir a contemplar esos mangos repletos, esas viñas llenas? No, le dio por irse a un árbol que se le había prohibido. Voy a ir a ver cómo es el cuento allá. ¿Qué tiene esto? Yo no le veo. Yo ya sé que todo esto sí, esto, pero es que esto es lo bueno. Yo quiero saber qué es. Y se ponen a investigar lo que no deben investigar y terminan siendo seducidos por Satanás, como Eva, atrayendo sobre sí una tragedia mortal que hoy afecta hasta esta hora a toda la humanidad. Hermano, no sea ocioso, no sea necio. Cuando hablo de necio, hablo de esa persona que deja de creer a Dios y a su palabra por creer cualquier argumento, por creer cualquier doctrina errónea, extraña, que no aparece, que no es coherente con los valores de nuestra fe. Creamos al Señor, como dice Él, y estoy seguro que usted, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Quiere dar gracias?